Y continuamos con nuestro programa y como hemos dicho en el sumario de entrada, vamos a acercarnos de nuevo a Hispania Nostra, a esta institución que tanto se preocupa por el patrimonio, por conservar el patrimonio que aún nos queda en pie. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esa lista roja, que es donde hay tantos bienes que si no se hace algo se van a venir abajo, y otras listas que han conseguido que no se vengan abajo, o la lista negra, que es en la que están los que sí, finalmente han desaparecido por inacción. Bueno, vamos a hablar de ello en lo tocante aquí a nuestra provincia, porque lamentablemente pues hay muchos, demasiados bienes en lista roja y lo vamos a hacer pues con la que es, además de cronista oficial de Sigüenza, pues vocal de la Junta Directiva de Hispania Nostra y delegada de la Lista Roja en Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara, ya saben, Pilar Martínez Taboada, a quien ya damos la bienvenida de nuevo a nuestro programa y las gracias por acercarse de nuevo a esta casa. Muy buenos días, Pilar Martínez Taboada. Buenos días. Mm. Ojalá no tuviera. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros, de verdad. Encantado nosotros, sobre todo para poner de manifiesto esto, que ojalá no existieran ni la lista roja ni la lista negra, que solo hubiera una lista de bienes que se han podido salvar o que no han estado previamente en peligro. Hoy nos vamos a centrar en nuestra provincia y en una comarca, concretamente de nuestra provincia, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la lista dentro de lo que es la Sierra Norte, de la zona de la Sierra, Ujú. que muchos de sus bienes pues realmente entraron en la lista roja desde el primer año que hubo lista roja, desde el 2007. Algunos de ellos pues consiguieron salir, hablaremos en concreto de ellos, pero otros pues aunque fue al 2007-2008 los primeros, aún están ahí esperando que haya pues un proyecto para poderlo sacar de esa lista y que entren en lista verde. Y que Ujú. nunca, como dices tú, nunca entren en lista negra, que no se vengan abajo completamente. Efectivamente, bueno, este es un modo de denunciar, o en pocos casos, demasiados pocos, celebrar que se hayan puesto manos a la obra y se hayan salvado estos restos, bueno, que es al fin y al cabo parte del patrimonio. Bueno, decíamos que nos vamos a acercar a ver cuáles son los que están en la zona de la Sierra Norte, pues en esta lista roja. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que podemos empezar por Atienza y su convento de San Francisco, que está ¿Mm? en lista roja desde el 2007, pero que también está de enhorabuena, porque en torno a Atienza, que forma parte de ese territorio que pretendemos que sea el patrimonio de la humanidad, pues eh, se está haciendo muchísima inversión en que todo su patrimonio se levante y uno de los objetivos de que ese patrimonio se salve es este convento de San Francisco, tan importante porque realmente es un tipo de gótico inglés muy singular y que no se da en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces yo creo que soy bastante optimista de que este convento por lo menos se consolide y no se venga abajo, es decir, que no siempre lo que buscamos es que se recupere o se reconstruya, no, que se consolide por lo menos los restos, que se le dé un valor y es uno de los que me parece muy interesante. Ujú. Eh, No sé, por ubicarlo un poquito más, es estos restos que quedan a las es afueras, un ábside en el que el se ábside, ven efectivamente, ese ábside, sí, sí, que pero tiene que, unos arcos ojivales muy altos, ¿no? claro, claro. Lo Sí, sí. importante, lo importante a veces cuando encontramos un edificio en ruinas es que sepamos qué valor tiene, porque muchas veces pues miramos, vemos una ruina y puede ser una mirada romántica que te guste ver las ruinas, Ujú. pero realmente cuando la propia población del lugar donde se encuentran estos bienes pues es consciente de la importancia que tiene ese edificio, simplemente con consolidarlo y realmente hacerlo atractivo, pues es mantener ese patrimonio que es de todos, que lo que se pretende Ujú. es eso, ¿no? Ujú. Realmente lo que me gustaría destacar, que ya lo hablamos en su momento, pero me gustaría iniciar con esto, es que Hispania Nostra, con sus listas, lo que hace, recoge la inquietud de la población en general. Es decir, que no entra ningún bien en lista roja sin que haya una denuncia por un particular o por un ayuntamiento que le pide al comité que juzga qué bienes pueden entrar en lista roja, que entre por estas razones, ¿no? Porque están en malas condiciones, porque no hay un proyecto que esté en pie y consiguiendo que al momento que sea denunciado y que esté en lista roja, pues haya una posibilidad de sacarla adelante. En ese caso, es curioso
como contrapartida, ¿no? También entrando en el año 2007, sería el monasterio de Santa María de Bonaval, ¿no? Que estuvo muchos años en lista roja y que salió en el 2018. Es decir, que pasaron años desde el 2007 al 2018. ¿Por qué? Pues porque hubo un proyecto de una serie de restauraciones, y también por la voluntad de la población de su entorno. Entonces tenemos los dos. Entraron los dos en lista roja en ese primer año en que se creó la lista, y en uno, pues realmente aún no se ha resuelto y está ahí, y otro ya, pues simplemente con que haya un proyecto, que se vea que hay una voluntad y un dinero, por supuesto, para poderlo sacar adelante, pues entonces ya sale y entra en lista verde, como le ha pasado en este caso al monasterio de Bonaval. Lo digo como dos ejemplos extremos dentro de la zona. Bueno, vamos a seguir avanzando porque lamentablemente, y como decíamos, son muchos los elementos que están. Y de Atienza, ¿dónde nos vamos? Bueno, el Castillo de Galve es otro de los ejemplos que entró en lista roja en este 2007 y que salió en el 19 también, ¿eh? Y luego sí que me gustaría, pues, pararme un segundo en las Salinas de Imón. Las Salinas de Imón llevan en lista roja desde el 2012, y ahora mismo dentro de esa candidatura hay un proyecto, por lo menos de una parte de las salinas, ¿no? Que se salga adelante y se intente por lo menos mantenerlas, y bueno, tenemos ese sueño, ¿no? Que se consiga, pues, que ese proyecto que hay ahora pues se lleve a cabo y luego pues se aumente, ¿no? No solamente, ahora solamente es una parte de las salinas, pero creo que es importante. Las salinas, como digo, llevan desde el 2012 en lista roja, y realmente yo creo que ahora mismo hay posibilidades que en parte se puedan sacar adelante. Yo creo que eso es importante también, ver cómo estas denuncias, aunque tarden mucho en mover conciencias, cuando hay un proyecto general como puede ser el proyecto de candidatura, pues creo que esa candidatura, que está basada en parte en las salinas, pues haga que las salinas salgan de lista roja y entren en lista verde. Qué lástima como hemos ido viendo con el paso de los años, que como poco a poco se venían para abajo a pesar de la enorme importancia que han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y la que la que deberían tener hoy en día, pues eso, como elemento patrimonial tan rico, ¿no? Damon, ¿hacia dónde vamos ahora? Bueno, yo creo que es interesante también que hablemos del monasterio de San Salvador en Piriña de Jadraque. También es otro que está en lista roja desde el 2007 y sigue en lista roja. Es decir, como veis, lo que quiero que veáis es que cuando se abrió esta lista, y en la zona esta de Sierra Norte no hay muchísimos, pues pensad que en toda la provincia tenemos 43 bienes. Entonces tampoco es exagerado, pero sí que son muy, muy importantes y llevan muchos años. Y yo creo que ahora toda esta Sierra Norte es importante el impulso que tienen, pues, asociaciones, ¿no? Y creo que también es clave que sepáis que hay una lista roja del patrimonio de la arquitectura de la Sierra de Guadalajara, en la que están incluidos todos estos que he citado y muchos más, ¿no? Que no han entrado en lista roja. Es decir, no porque hayan entrado en lista roja, pues muchos de ellos se salvan, pero muchos bienes están en malas condiciones, pero no ha habido una denuncia. Es decir, no han entrado aún en lista roja. Entonces es interesante, y creo que cualquiera de vosotros podéis entrar, simplemente ponéis lista roja del patrimonio, arquitectura de la Sierra de Guadalajara, y veis un listado, ¿no? Ahí también está el castillo de Cogolludo, etcétera. Es decir, hay muchos bienes que están en malas condiciones, pero que no ha habido una denuncia. Si no hay una denuncia, si no hay una petición expresa a Hispania Nostra, no entra en lista roja. Claro. Entonces, no debemos engañarnos. No solamente los 43 bienes que hay están en malas condiciones, sino muchos más que no han sido denunciados, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que también es importante en este año que Hispania Nostra cumple 50 años de su trayectoria, ¿no? Que es uno de sus buques insignias, que es ese lugar donde se puede denunciar, que se sepa que está abierto a muchos otros lugares que están en malas condiciones y que no ha habido nadie que diga: voy a hacer un dossier, voy a entrar y voy a rellenar una documentación para que se tenga en cuenta este otro lugar. Es decir, que los que hay están ahí y están como un farolillo rojo, ¿no? Entonces, sabemos que están en malas condiciones, intentamos que no, pero que hay muchos más, y creo que todos tenemos que ser conscientes y implicarnos en salvarlos.
Pues de este monasterio, a medio camino entre Peña de Jadraque y el embalse de Palmacés de Jadraque, un monasterio además del siglo, de principios del siglo XIII, cisterciense. De aquí, ¿dónde nos vamos? No, yo lo que quiero es que veáis que en esta zona, ya que Sí, estábamos hablando ahora mismo de esta zona, no son muchos los bienes que están en lista roja. sí, Eso no quiere decir que no sean pero importantes. eso no significa en fin, que esto es tan sencillo como decir, es que en mi pueblo hay una ermita que nadie le hace caso y que, bueno, pues es tan sencillo como meternos a Eso. historianosa.org y allí enseguida nos sale el modo para poder meter este bien en la lista roja y de ese modo poner el foco para que se haga algo al respecto. ¿Le parece que sigamos poniendo ejemplos de ocasiones en las cuales ya sí se ha tomado esta medida por parte, como decíamos, de particulares normalmente? Bueno, yo creo que el ejemplo que antes ponía del castillo de Galve es algo que ha sido un particular, ¿no? El que ha intentado salvarlo. Pensemos de alguna manera lo que significan los castillos en nuestra provincia de Guadalajara, ¿no? Tenemos muchos. Entonces, los castillos fueron protegidos completamente en los años 40. Es decir, hay una ley que protege a los castillos y que esos castillos van a convertirse en BIC, es decir, bienes de interés cultural, cuando en el 85 pues, se dicte la ley de patrimonio. Eso no quiere decir que todos ellos se salven. Unos se han vendido, sus propietarios los han rehabilitado, otros no. Entonces, en esta zona, el ejemplo de esa intervención es el Castillo de Galve. Es decir, que llevaban lista roja en el 2007 y en marzo del 2019 pues salió. Entonces, yo creo que muchos de los castillos, por ejemplo, Villel de Mesa también salió, es decir, otros que no están no exactamente en la sierra, pero que llevaron la misma trayectoria, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno que está dentro de lo que es el límite de nuestra candidatura, pues puede ser el de Peregrina, ¿no? Que realmente, aunque ha sido tratado últimamente, cómo podía, las distintas fases que tuvo, las intervenciones que se podrían hacer, pues está en malas condiciones y lleva años, pero realmente, pues desde el 2008 está denunciado. Ahora mismo intentamos que también pues, se consolide y que no se venga abajo. Es decir, que hay muchas maneras de ayudar y sobre todo lo que a mí me gustaría de esta conversación contigo, de este tema de esta zona, es eso, ¿no? Que hay otros bienes, ¿no? Que están perfectamente descritos y que las asociaciones que están en toda esta zona pues se preocupan por ellos, pero que realmente no han, por la voluntad que sea, no han entrado en lista roja. No todos los bienes que están en malas condiciones han entrado en lista roja. Lo importante de la lista roja, y de alguna manera es lo que me gustaría dejar claro, es que es como si fuéramos un altavoz. Mucha gente piensa que la lista roja lo que hace es que denuncia a ella, ¿no? Los miembros de Hispania Nostra o la comisión son los que denuncian. No, es una voluntad de eso, de un particular, de una población, de una asociación que decide investigar sobre ese bien, buscar su historia, mandar una serie de fotografías, de artículos que se han publicado y eso hace que se muevan conciencias, que tengamos una entrevista como la de hoy o en otros medios y que haya un apoyo económico. El problema muchas veces es que estamos en crisis, ¿no? Casi siempre estamos en crisis permanente a la hora de intervenir en patrimonio y es difícil pues que un bien de alguna manera se gaste un dinero, ¿no? Si no se utiliza para otro bien. Por ejemplo, Monsalud, el monasterio de Monsalud es de los primeros que salió de lista roja, que está en lista verde, y sería un ejemplo de lo que se podía hacer con distintos monasterios, que es lo que se pretende hacer también con el convento de Bonaval. Yo recuerdo hace años ir a Bonaval y ver esa ruina, pues, y sobre todo, pues, invadida por la vegetación y es una maravilla de los conventos que tenemos del Cister en nuestra provincia, ¿no? Y yo creo que esos primeros momentos en los que se intentó salvarlos y sigue aún, pues, le faltan aún varias fases, esperemos que no se pare, pues creo que es interesante que seamos conscientes de ello, ¿no? Entonces, de cualquiera de nuestros castillos hay esa problemática. Lo que pasa es que en Sierra Norte, pues tenemos muchos conventos y las iglesias, por ejemplo, iglesias o conventos han sido rehabilitadas fundamentalmente también con el apoyo de la Diputación y también pues de la Iglesia,
y se han centrado más en el tema de parroquias o de iglesias más que en castillos u otros, o salinas, que es más complicado y es más caro, ¿no? A veces esa es la razón. Ujú. A pesar de todo, muchos de estos bienes que están en lista roja, los hay que están declarados bien de interés cultural, como es, por cierto, el Castillo de Pellegrina, pero esta figura no les da, por lo que veo, protección alguna. Vamos a ver, el bien de interés cultural es una figura, sí, cierto, pero no siempre ayuda. ¿Por qué? Pues Ujú. porque el problema de ese bien es que si se quiere hacer alguna intervención, pues la persona que lo va a rehabilitar, pues tiene que también cumplir con una serie de normativas que hay con el Ujú, bien de claro. interés cultural, que tiene que dejar que se pueda entrar, que se pueda visitar, ¿no? Tiene unas condiciones cuando se declara algo bien de interés cultural, hay una posibilidad de ese apoyo estatal, pero también tiene unos condicionantes y yo creo que a Bueno, por veces supuesto, pues vamos a ver eso, que esto no es para que uno se haga ahí su chalecito, ni mucho menos, ¿no? Esto hay que reformarlo conforme a los dictámenes de patrimonio. Estamos hablando de, no sé, ya hemos puesto un par de ejemplos que datan del siglo XII, siglo XIII, y que no podemos hacer lo que nos da la gana. Bueno, en cualquier caso, queda claro digamos, la función de la lista roja. Es un altavoz, al fin y al cabo, que todos sí, podemos utilizar porque el denunciar a nivel particular la nefasta situación o el peligro de derrumbe que puede tener un elemento patrimonial normalmente no llega, no tiene demasiado recorrido. El denunciarlo desde una institución como Hispania Nostra, que evidentemente va a exigir, como decía usted hace un momento, pues una serie de documentación que acredite que efectivamente ahí se necesita esa reforma. Eso ya tiene mayor recorrido hasta el punto de que también tenemos ejemplos de bienes que se han salvado de acabar en un montón de ruinas, ¿no? yo creo que lo importante también y aprovecho, ¿no? A muchas personas que no están familiarizadas con el tema del patrimonio, que tienen una web, que tú antes has citado, hay una web, la de Hispania Nostra, que enriquece mucho, porque pueden entrar por cada una de sus provincias. Imagina que no todo el mundo sea de Guadalajara y que Ujú. tenga interés por saber qué bienes están en lista roja o en lista Claro. verde en cualquiera de las comunidades. Y luego también está en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram, en Facebook, etcétera, cada vez que hay un bien que sube a la lista roja, aparece, ¿no? Y entras en la ficha y ves por qué razones hay, si hubo movimientos pues, de alguna asociación que han sido reflejados en la prensa. Es decir, se da como una pequeña historia del interés que tiene ese bien para la gente, sobre todo para la gente que vive al lado, que es la que verdaderamente es la que hereda de sus antepasados un bien, ¿no? Si tú a esas personas no le dices la importancia que tiene ese bien, pues puede que durante años hayan visto caerse pues un edificio sin darle ningún valor. Si tú a ese edificio le das un valor, lo conviertes en un bien que has heredado del pasado y que sería interesante que en el presente te ocupases de él para que llegue hasta el futuro, ¿no? Pues yo creo que también esa es una conciencia que se mueve desde Hispania Nostra, ¿no? Ujú. Y yo animaría a que pues entrasen y buceasen por la página web porque van a encontrar muchas posibilidades y puede que alguno pues mueva conciencias y se anime a denunciar. Ojalá así sea y ojalá estas denuncias consigan y que los bienes se vayan salvando. Ya saben, hispanianostra.org o ponemos directamente lista roja Hispania Nostra y enseguida ahí vamos a dar con el modo de denunciar, ¿no? Que no se está haciendo nada para que a edificios bueno, que están el hecho de que estén ahí de toda la vida, desde hace siglos, no significa que vayan a permanecer durante siglos si no hacemos algo y bien sea en Guadalajara o bien sea, como decía en nuestra invitada hace un momento, pues utilizando la búsqueda geográfica, porque no todos los que estamos en Guadalajara son de Guadalajara. Y Claro. a lo mejor dices, yo es que vengo de no sé dónde. Y claro, hay que tener en cuenta que en nuestra provincia particularmente hay muchísimo peligro precisamente porque estamos a la cola de muchas cosas y sobre todo de inversión para salvar el patrimonio pues mucho más. Desde aquí invitamos, en primer lugar, a que conozcan Hispania Nostra a través de su web y, en segundo lugar, a que, llegado el caso, pues nos pongamos manos a la obra para tratar de llevar a cabo esta recuperación
que no es cuestión de coger la piqueta, o sí, pero en cualquier caso podemos coger el teclado y contar lo que hay y en el estado en el que se encuentra. Muchísimas gracias, Pilar Martínez Taboada, por esta nueva charla en la que hemos estado recorriendo algunos puntos de la Sierra Norte de Guadalajara que están en peligro, que están en la lista roja. Seguiremos hablando más adelante para irnos a otras comarcas de la provincia, si le parece. Sí, sí, sí. Además, bueno, también puede ser, hay castillos, hay monasterios, es decir, que tenemos gran variedad. Y una cosa curiosa, en los últimos años también se han tenido mucho interés por la gente por salvar el patrimonio industrial, que antes no se tenía valor. Efectivamente. Y creo que en eso tenemos algunos ejemplos muy interesantes en la provincia. Muy interesantes, efectivamente. Y de eso seguiremos hablando porque también hay que tener en cuenta que es parte de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias de nuevo, Pilar Martínez Taboada, cronista oficial de Sigüenza y vocal de la Junta Directiva de Hispania Nostra, delegada de la lista roja aquí en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Gracias y hasta la próxima. Adiós.